Muy bien, queridos niños, a continuación les voy a dar orientaciones para que ustedes sepan qué es y cómo deben presentar su evidencia el día de hoy. Pero antes recordemos nuestra meta del día de hoy. ¿Cuál era? Ah, organizar y realizar una asamblea familiar sobre los hábitos de alimentación saludable y actividad física a partir de los datos recogidos en una encuesta y de la construcción de acuerdos de convivencia. Muy bien. Listo, empecemos entonces. Como la meta del día de hoy nos dice que tenemos que hacer una encuesta, aquí está la encuesta. Esta encuesta también se encuentra en el resumen, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Encuesta sobre hábitos que promueven estilos de vida saludable. Ahora, ten en cuenta que esta encuesta no la vas a copiar en el cuaderno, ¿sí? Lo que sí me vas a copiar en el cuaderno es lo que después te voy a mencionar, ¿sí? A ver, sigamos analizando esta encuesta. ¿Qué más nos dice? Marquen con una X la alternativa con la cual se identifica. ¿Qué más? Tenemos dos aspectos, ¿verdad? Aspecto acá nos dice para alimentación saludable y aspecto para la actividad física. ¿Qué más? Tenemos preguntas. ¿Cuántas preguntas? Tenemos 10 preguntas. Muy bien. Y tenemos alternativas. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? En la primera pregunta dice sí y también dice no. Entonces, leemos la pregunta. ¿Te gusta comer verduras? Entonces yo puedo responder, ¿verdad? Sí o puedo responder no. En la segunda pregunta dice, ¿cuántos días a la semana comes verduras? Puedo responder nunca, puedo responder un día, puedo responder 2 días o puedo responder 3 a más días, ¿verdad? Y lo mismo así ocurriría con las demás preguntas. Muy bien, ahora nos vamos a enfocar solamente en el aspecto de alimentación saludable, ¿sí? Que tiene ¿cuántas preguntas? 7 preguntas. Muy bien, a ver, ¿qué nos dice aquí en este globo? Dice, para la encuesta que deberás realizar necesitamos que 4 personas respondan a las preguntas. Para ello, tú vas a responder primero a las preguntas. Tú primero. Y luego vas a pedir a 3 familiares que también respondan a las preguntas de la encuesta. Muy bien. Luego, a continuación, ¿qué vemos? Nos dice respuestas de la encuesta sobre la alimentación saludable. Recuerda que ahorita estamos enfocándonos en el aspecto de alimentación saludable. Y vemos un cuadrito. Ese cuadrito sí lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿sí? Ahora te voy a explicar cómo lo vas a completar este cuadrito, porque en este cuadrito tú vas a ubicar las respuestas que vas a hacer en la encuesta. A ver, aquí nos dice, ¿verdad? Encuesto a mi familia. Muy bien, acá nos dice P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. ¿Qué significa eso? P1 significa pregunta 1, P2 significa pregunta 2, P3 pregunta 3 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, si te das cuenta, ¿qué tenemos aquí más abajito? ¿Qué serán? Las alternativas, son las alternativas. Por ejemplo, en la pregunta número 1, ¿cuáles eran sus alternativas? Eran sí y no, ¿verdad? Y la primera pregunta que nos decía, ¿te gustan las verduras? ¿Sí o no? Muy bien, a ver. Igualmente así vas a leer las demás preguntas con sus respectivas alternativas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué observamos aquí? ¿Qué será? Los miembros de mi familia. Recuerda que este es un ejemplo. A ver, la estudiante María ha puesto ella su nombre porque ella debió ser la primera en responder las preguntas de la encuesta, ¿sí? En este caso, tú pondrías tu nombre, ¿sí? Luego, ¿a quién ha puesto? A su papá Carlos, a su hermano Daniel y a su mamá Claudia. Así tú también tendrías que poner. Puedes poner, recuerda, a tu primo, a tu abuelita, a tu tía, a tu tío, ¿sí? Etcétera. Ahora veamos
cómo María ha llenado este cuadro con las respuestas de la encuesta que ha hecho a sus familiares. Por ejemplo, la primera pregunta que era, ¿te gustan las verduras? Ajá, a ver, María, ¿qué ha puesto? Sí, ¿por qué? ¿Por qué nos damos cuenta que ha puesto sí? Porque ha puesto una X en sí, ¿verdad? Papá Carlos, ¿qué ha respondido a esta pregunta? No, ¿por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que ha respondido que no? Porque ha puesto aquí una X en no, ¿verdad? Daniel, ¿qué ha respondido? Que sí. Mamá Claudia, ¿qué ha respondido? Que sí, muy bien. A ver, aquí abajito, ¿qué puedes notar que dice? Total. Entonces, ahí vas a poner el total de las respuestas que tú has recogido. A ver, por ejemplo, en la alternativa sí, ¿cuántas respuestas que han dicho sí hay en total? A ver, contemos. 1, 2, 3. Ah, pondríamos 3. A ver, ¿cuántas respuestas han dicho que no? Una. Muy bien. Lo mismo ocurriría con la pregunta 2. A ver, la pregunta 2 decía, ¿cuántos días a la semana comes verduras? ¿Y las alternativas cuáles eran? Nunca, un día, 2 días, 3 días a más, ¿verdad? Por eso hemos puesto N de nunca. 1 de un día, 2 de 2 días y 3 de 3 días a más. Y las alternativas, como podemos ver, son las mismas para las demás preguntas, ¿sí? A ver, aquí María ya marcó las respuestas. A ver, veamos el total de las respuestas entonces. ¿Cuántas respuestas? ¿Cuántas personas han respondido que a la semana nunca comen verduras? Ah, nadie, ¿verdad? No ha marcado nada. Entonces, Kira, 0. Muy bien. ¿Cuántas personas han dicho que comen verduras una vez a la semana? Ah, una persona. Y así sucesivamente. En la siguiente podemos ver que hay 3, por eso ponemos 3. Y en la siguiente vemos que no hay nadie, entonces ponemos 0. Así como hemos visto este pequeño ejemplo, igualmente tú lo vas a realizar con las demás preguntas, ¿sí? Y luego, después de que termines de completar ese cuadrito de respuestas de la encuesta que has hecho, vas a responder a estas 2 preguntitas. Tú vas a responder de esos resultados que has obtenido, ¿sí? La primera pregunta que dice, ¿consideras que tienen una alimentación saludable? Ah, en base a tu respuesta, las respuestas que has obtenido en total de la encuesta que has realizado, vas a responder estas preguntas entonces, ¿sí? Y recuerda, cuando dice por qué, tienes que fundamentar tu respuesta. La segunda pregunta que dice, ¿qué propondrías para tener una alimentación saludable? Ah, entonces recuerda que tienes que responder en base a los resultados que has obtenido en tu encuesta. Volvemos de nuevo a la encuesta. Recuerda que esta encuesta no la tienes que copiar en tu cuaderno. Esta encuesta que está aquí te va a guiar a realizar las preguntas que vas a hacer a cada integrante de tu familia. Recuerda que el primer integrante eres tú, quien tiene que responder esta encuesta, y después tienes que preguntar a 3 integrantes más, ¿sí? En total, ¿cuántas respuestas serían? 4. Ahora nos vamos a centrar en el aspecto de actividad física. ¿Cuántas preguntas tiene este aspecto? Ah, tiene 3, ¿no? La pregunta 8, la pregunta 9 y la pregunta 10. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Te gusta hacer ejercicio físico? Ah, sí o no. ¿Realizas algún ejercicio físico? Sí o no. ¿Cuántas horas a la semana realizas ejercicio físico? Nunca, 1 hora, 2 horas, 3 a más. Vamos a ver entonces. Entonces vas a copiar este cuadrito, sí lo vas a copiar en tu cuaderno. Aquí dice, ¿no? Respuestas de la encuesta sobre la actividad física. Encuesto a mi familia. Ahí está la pregunta que corresponde a la actividad física, ¿verdad? La pregunta 8, la pregunta 9 y la pregunta 10. Y aquí están los mismos integrantes porque recuerda que son las mismas personas que tienen que responder toda esta encuesta. A ver, veamos este ejemplo también. ¿Qué decía la pregunta 8? ¿Te gusta hacer ejercicio físico? Ajá, a ver, María, ¿qué ha respondido?
sí, por eso marcado aquí en sí. Papá Carlos, ¿qué ha respondido? Que no. Hermano Daniel, ¿qué ha respondido? Que sí. Mamá Claudia, ¿qué ha respondido? Que no. Ahora, veamos el total de nuestras respuestas que hemos obtenido. En sí, ¿cuántas personas han respondido que sí? 2. ¿Cuántas personas han respondido que no? 2. Muy bien. Y así sucesivamente también vas a hacer con las demás preguntas, ¿sí? Muy bien. Y luego, cuando termines de llenar ese cuadrito con las respuestas, vas a responder también 2 preguntitas. ¿Consideras que tienen una actividad física saludable? ¿Por qué? ¿Qué propondrías para tener una actividad física saludable? Ajá. Recuerda que tienes que responder en base a tus resultados que has obtenido en esta encuesta. Muy bien, una vez que tú ya has finalizado de hacer la encuesta, has reflexionado, tú mismo has reflexionado sobre los resultados a través de preguntas, muy bien. Vamos a continuar con la asamblea familiar. Pero antes de iniciar con esta asamblea, tú vas a proponer 3 acuerdos de convivencia y vas a escribir 1 acuerdo, 2 acuerdos y 3 acuerdos, ¿sí? Muy bien, luego te vas a reunir con tus familiares y te vas a comentar esos 3 acuerdos de convivencia que tú has propuesto para que se respeten en esa asamblea familiar que vas a realizar, ¿sí? Y en base a los resultados que has obtenido en la encuesta que has hecho, vas a compartirlo a tus familiares y van a reflexionar juntos a través de 4 preguntitas. Y tú les vas a hacer estas preguntitas. De la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 1? ¿Consideran que tenemos una alimentación saludable? ¿Por qué? Pregunta 2. ¿Qué propondrían para tener una alimentación saludable? Pregunta 3. ¿Consideran que tenemos una actividad física saludable? ¿Por qué? Pregunta 4. ¿Qué propondrían para tener una actividad física saludable? Entonces tiene que generarse el diálogo en tu familia, ¿sí? Recuerda que es una asamblea familiar y tienen que respetarse los acuerdos de convivencia. Y recuerda que esta asamblea familiar tiene que girar en base a los resultados que tú has recogido de la encuesta que has realizado. Muy bien, ya para terminar en esta parte que dice respuestas de un familiar, tú vas a escoger a cualquier familiar que ha participado en la asamblea familiar para anotar aquí sus respuestas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo escoger a mamá Claudia, por ejemplo. Ella ha estado en la asamblea familiar y ha dado su respuesta a cada pregunta que hemos realizado. Entonces, tú vas a responder aquí las respuestas que ella ha dado, ¿no? Es un ejemplo, recuerda. Aquí pondrías, por ejemplo, la respuesta de la pregunta 1. ¿Cuál era la pregunta 1? ¿Consideran que tenemos una alimentación saludable? ¿Por qué? Y así sucesivamente también anotarías las demás respuestas de las preguntas.